Cantero, para los que no me conocen. Desde ya les agradezco por estar en el día de hoy aquí para escucharme y luego seguramente me van a decir si les resultó interesante o no la temática que les traje. Bueno, les cuento que soy abogada, ejerzo mi profesión hace 17 años en forma dependiente para la Secretaría de Trabajo de la Nación y también en forma autónoma trabajo en mi estudio relacionado con el derecho de salud y la discapacidad. Formé una familia también, soy esposa de Pablo hace más de 14 años y tengo una hija de 11 años. Soy emprendedora, tengo una tienda online de calzados femeninos, es un emprendimiento que empecé hace 2 años y medio. Y también soy coach ontológico, profesión que ejerzo hace muy poco tiempo, hace 1 año más o menos, que es una vocación que me atrapó por completo, es como haber encontrado el amor de mi vida, y estaba como silenciada, y agradezco a la vida haberme cruzado con este oficio. Y también les cuento que hago actividad física, hago una actividad que se llama Zumba, tal vez la conozcan, es una actividad aeróbica, que la verdad me gusta mucho, tiene que ver con esa aeróbica y también coreográfica. Tal vez no siempre siga las coreografías, pero la idea también tiene que ver con el disfrute, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta, lo que le apasiona y lo que le hace bien. Seguramente todo lo que le conté no les llamará nada la atención, porque ustedes, la mayoría son profesionales. Debemos tener por ahí actividades parecidas en cuanto a las cosas que hacemos, actividades físicas, con la familia, las profesiones. No les sanará seguramente nada en particular. Pero quiero contarles que en mi caso tengo una frutilla del postre. Esta frutilla del postre se llama maculopatía. Para los que no saben lo que es la maculopatía, les cuento que es una patología visual que afecta la parte central de la visión. Y esta parte central de la visión se llama mácula, que se dice que mide como si fuera una cabeza de alfiler. Pero es tan importante que a través de ella vemos los detalles de las cosas. Es importante para reconocer rostros, para hacer actividades diarias, para leer, para escribir. Bueno, en mi caso, esta visión central se encuentra afectada en ambos ojos desde los 28 años. Es decir, que no nací con ella. Y puedo contar que entonces mi vida se divide como en 2 etapas. Por un lado, toda la niñez hasta los 28 años, y de los 28 hasta la actualidad, que hoy tengo 40 años. No puedo creer que haya dicho mi edad en público. Dios mío, bueno, lo dije. Entonces, si yo me remonto a mi niñez, recuerdo que mi mamá estaba muy orgullosa porque era la niña más sana que existía. De hecho, esto hacía que nunca podía faltar a la escuela, siempre asistía, no me agarré nunca a varicela, sarampión, nada de lo que es natural para cualquier niño. Bueno, yo súper sana. Cuando entré a primer grado, con toda la ilusión que eso conlleva, toda la emoción, la expectativa, ¿no?, de aprender, ya en las primeras semanas, mi maestra se da cuenta que tengo una situación muy particular con el aprendizaje. Yo copiaba del pizarrón y por ahí inventaba las letras, me salteaba palabras, no leía tampoco al ritmo de mis compañeros. Y esto, claro, que le llamó la atención y decidió mandarme a un gabinete psicopedagógico. Allí recuerdo que me atendió una psicopedagoga y las imágenes que tengo es que me hacían dibujar, me hacía preguntas, me hacía también leer y creo que fue muy sabia porque se dio cuenta de algo muy particular y característico mío, y era que yo me acercaba muchísimo a los objetos. Como le llamó tanto la atención, me derivó a un oftalmólogo, así que mi mamá obviamente me llevó al oftalmólogo
y se dieron cuenta cuál era mi problema. Mi problema era que tenía una miopía muy, muy galopante, una miopía que necesitaba corrección urgente, y ese justamente era mi problema con respecto a mi aprendizaje. Claro que con los anteojos, entonces, logré que mi mundo se volviera mucho más nítido. En el colegio que asistía, en mi clase, a los 6 años, en mi aula éramos alrededor de 32 compañeras, era un colegio de solo mujeres. Y en esos 32 compañeros era la única que usaba anteojos. Y esta diferencia, que parece algo muy, muy tonto, a los niños parecía que les llamaba mucho la atención. Y ser diferente genera cosas negativas, o sea que no solamente percibí el mundo mucho más nítido a través de mis anteojos y pude ver letras, pude aprender a escribir, sino también comencé a ver que había un entorno hostil. Para los que son padres aquí, muchas veces escuchamos por ahí historias de nuestros hijos, relatos que cuando vienen del colegio, tal vez subestimamos diciendo que son cosas de niños. Pero hay algo que es importante recalcar, que es en cuanto a las emociones, lo que nos va pasando a través de lo que nos comunica el entorno. Yo había solucionado, obviamente, mi problema de miopía a través de mis anteojos, pero hay algo que nadie veía, que era cómo estaba mi autoestima. En ese momento, mi autoestima se vio afectada por los comentarios negativos que recibía, por las cargadas, porque era como el centro de burla, hacerla distinta, la diferente. Entonces, me gustaría que tomemos conciencia muchas veces cuando decimos esto es cosa de chicos, ya se va a solucionar, porque realmente a veces corregimos lo que es físico, lo que es biomédico, pero no nos damos cuenta cómo lo que es emocional no se percibe. Y obviamente esto no fue percibido ni por mi maestra ni por mis padres. Y me generó demasiada angustia, mucha tristeza, ser la diferente. Incluso recuerdo que muchas veces evitaba utilizar los anteojos, solamente por ahí los usaba en el aula, y cuando estaba en el recreo prefería ver borroso, no me importaba porque yo quería ser igual a los demás. Y esa era la forma que encontraba, ¿no?, de ser igual a mis pares, ¿no?, ante el discurso que encontraba, ante las conversaciones que me daba el mundo exterior. Entonces, miren qué importante que es enseñarle a los chicos a gestionar las emociones, algo que no tenemos presente, ¿no?, porque nos han enseñado, venimos con historias y con mandatos de que las emociones son para los débiles, que las emociones no hay que vivirlas, hay que reprimirlas. Venimos con ese mandato. Entonces, si un niño se golpea, tendemos directamente a decir, bueno, listo, ya pasó, y siquiera lo dejamos llorar. Entonces, prestemos atención, enseñemos a gestionar las emociones, y si no sabemos gestionar las emociones, hoy existen distintas disciplinas como el coaching, en las cuales pueden consultar para sentirse acompañados ante esta gestión. Como verán, los anteojos me acompañaron toda la vida, a partir de los 6 años, y fueron como mis compañeros fieles, siempre estuvieron presentes. Y a medida que yo iba creciendo, los anteojos también iban creciendo, se iban haciendo más gruesos y más pesados. Y yo también me hacía más gruesa y más pesada, porque inconscientemente, al tener baja autoestima, empecé a comer más. Entonces, no solamente tenía anteojos, sino que era una niña con sobrepeso. Era como un doble blanco para las críticas, para las burlas, para las cargadas, que hoy, bueno, se conoce como bullying, pero en ese momento era como algo que pasaba desapercibido. Les estoy hablando hace 32 años atrás. Esto no era vivido como algo importante. Y miren cómo a mí se me quedó grabado y cómo se me instaló una creencia. Yo había construido la creencia de que usar anteojos era algo malo.
yo sentía que se asemejaba o tenía que ver con la frialdad. Entonces ya había construido toda esta imagen hacia mi persona, por lo que me estaba comunicando el entorno. Me acuerdo que a la edad de los 11 años o 12, mi oftalmólogo de toda la vida me dijo que tenía la visión de una persona de 60 años. Imagínense, yo con una autoestima muy baja, mis compañeros que seguían alentando esa baja autoestima, y un médico que me decía que tenía la visión de una persona de 60 años. Entendemos que muchas veces la palabra del médico es tomada como palabra santa, ¿no? Como que es sagrada, es la autoridad. Entonces lo que hizo él con sus palabras fue reforzar lo que yo estaba sintiendo. Si me lo estaba diciendo el médico, que es palabra santa, ¿no? Entonces era verdad. Entonces mi creencia de que usar anteojos era algo negativo siguió en ascenso. Y mi autoestima, obviamente, que fue decayendo aún más. Nadie nos enseña a gestionar las emociones, pero es importante tal vez que empecemos de los niños, de las escuelas, a incluir el tema de la educación, de la inteligencia emocional, dentro de las familias, gestionar el tema de las emociones. Y como les dije antes, si no podemos hacerlo solos, siempre buscar ayuda externa. Es importante escuchar las voces de los niños que a veces las silenciamos diciendo, bueno, ya se te va a pasar, ya se va a solucionar. Pero realmente a veces causa una situación más gravosa que la propia patología. En este caso, solucioné la miopía, pero no solucioné el tema de la autoestima. Entonces los anteojos fueron como mis compañeros fieles, siempre estuvieron conmigo. Solamente le metí los cuernos, se dice acá en Argentina, con los lentes de contacto. Los lentes de contacto fueron un antes y un después. A los 15, 16 años mi vida cambió. Y también vino acompañada con una mejora de autoestima, porque claro, ya no usaba anteojos, ya nadie me percibía que tenía un problema de vista, ya nadie me criticaba, me juzgaba, y obviamente, mire con qué algo tan simple como los lentes de contacto puede cambiar la percepción de una persona. Y como verán, a veces no nos damos cuenta, pero el lenguaje, ¿no?, genera realidad. Y en la mente se van grabando todas aquellas cosas que nos van causando impacto, tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Si yo ahora les pregunto a ustedes si recuerdan algo de su infancia, seguramente les va a venir algunos flashes. Si les doy un poco más de tiempo, seguramente si cierran los ojos van a empezar a recordar un poquito más. Y seguramente les va a llegar esas imágenes que les han causado impacto, ya sea un cumpleaños, alguna persona querida, algún presente, o tal vez alguna situación negativa como me pasó a mí con esto que les cuento en mi colegio, o estas palabras del médico. Eso se va grabando. Y hay que ser consciente que las palabras, el lenguaje, genera realidad. Cuando nosotros conversamos con nosotros, estamos generando realidad. ¿Y cómo es esto? El lenguaje no solamente es interpretado por el idioma, con el idioma que ustedes ahora me están escuchando, que todos hablamos lengua español, y ustedes me están entendiendo, sino también el lenguaje puede ser el silencio incluso, pueden ser las señales, los signos, con todo ello vamos construyendo realidades. Y el otro, el sujeto que las recibe, va interpretando, ¿sí? Y a través del lenguaje el otro construye experiencias de vida, va haciendo interpretaciones, vas construyendo emociones, va construyendo también creencias, vas construyendo juicios hacia el otro y hacia a uno mismo. Por eso es importante, desde el coaching siempre hablamos que es importante el uso responsable del lenguaje, porque para el otro tiene un peso, para el otro tiene un valor, no es simplemente decir cosas. Y como verán, las palabras de este doctor, cómo me quedaron a mí grabadas, a pesar de que pasaron muchísimos años que me dijo que yo tenía la visión de una persona de 60 años.
Y todo el tiempo estamos conversando, estamos en conversación. ¿Ustedes saben quién es la persona con la que más conversan ustedes? Si pueden en el chat y contestar esta pregunta, ¿quién es la persona con la que más conversan ustedes? Si quieren comentar, les doy 2 minutos para ir leyéndolos, a ver si pueden detectar quién es la persona con la que más... bien, bien, ahí Brenda ya contestó, dijo con nosotros mismos. Exacto, las personas con las que más conversamos justamente somos nosotros mismos. Todo el tiempo estamos conversando y tenemos conversaciones que denominamos en el coaching conversaciones internas. Y esto que me pasó a mí de generar una baja autoestima tiene que ver justamente con mi conversación interna, ¿no? Con los juicios, las creencias que fui observando que el entorno me estaba manifestando, y lo mismo que las interpretaciones que yo también creé acerca de lo que era usar anteojos. Entonces, miren qué importante es escuchar las conversaciones internas que muchas veces nos cierran posibilidades, que son juicios que nos cierran posibilidades. Y hay que estar atentos porque muchas veces estas conversaciones y estos pensamientos que tenemos y que nos van cerrando posibilidades pueden ser hasta incluso más gravosas que las propias patologías o enfermedades físicas o desde el punto de vista biomédico algún tipo de síndrome, puede ser hasta incluso llevarnos a enfermarnos. Así que miren qué importante que es saber comunicarse. Si avanzamos un poquito más, entonces podemos decir que no solo somos las conversaciones que tenemos con los demás, sino también con nosotros mismos. Vamos creando una imagen, estamos todo el tiempo interpretando y somos seres lingüísticos, somos seres que estamos en el lenguaje constantemente. Cuando yo comencé mis primeros contactos con la maculopatía, en esta foto, para los que no tienen idea de qué es la maculopatía, esta imagen representa cómo ve una persona con la visión central afectada. Cuando yo comencé a tener maculopatía, me entero de ella en una guardia oftalmológica. Yo el día anterior a esa guardia había ido a ver a mi oculista de toda la vida, y quien me revisó y me preguntó si había tenido un traumatismo, si había tenido algún golpe, porque la realidad es que no veía ninguna letra de la grilla, ni siquiera las letras grandes de la grilla del oftalmólogo. Y me hizo por primera vez mi fondo de ojos. Y allí me dijo, bueno, te voy a dar este papelito que dice que vas a tener que ir a ver a un retinólogo. Me fui del consultorio realmente preocupada porque desde los 6 años hasta los 28 años yo siempre había salido del oculista con una orden para ir al óptico, ya el óptico amigo era, donde me ponía cada vez más graduación. Eso era lo que ocurría siempre. Pero esa vez salí con una nota que decía que tenía que ir a un retinólogo y sin ninguna indicación más. Como no me quedé tranquila porque dije, esto no es lo natural, no es lo normal que sucede, fui al otro día a verlo nuevamente. Me recibe el médico diciéndome que no me podía atender porque tenía la sala de espera muy llena y que ya me había dicho que tenía que ir a un retinólogo. Cuando voy a obtener un turno para un retinólogo, me habían dicho que había un turno de esa fecha a 2 meses. Entonces, como estaba llena de incertidumbres y de dudas, decidí pasar por la guardia. Y me acuerdo que me atendió un médico muy, muy, muy jovencito, que miró mi historial clínico y me dijo que había desarrollado una miopía degenerativa, una miopía magna, y a consecuencia de ello fue que mi diagnóstico, que puede él decirme, es de maculopatía. En este caso era maculopatía en el ojo derecho. En principio fue el primero que se me afectó.
Yo la verdad no entendía nada porque no sabía de lo que era la maculopatía, jamás me habían hablado de miopía magna o miopía degenerativa, nunca mi médico me informó que esto me podía pasar o que había una posibilidad. La realidad es que nunca entré en contacto con este tipo de palabras. Y obviamente lo que hace cualquier paciente cuando sale de un consultorio hoy en día, y estamos hablando en el año 2007 que me sucede esto, salgo del consultorio, lo primero que hice, ¿saben qué es? Y muchos seguro que ya se lo deben estar imaginando. Fui y googleé, obviamente. Y fui y a mi casa y me puse a investigar y me encontré con 4 palabras que me impactaron, que se me quedaron instaladas en la cabeza. Estas 4 palabras son ceguera, degenerativa, discapacitante e incurable. Realmente dije, esto no puede ser, no me está pasando a mí, debe haber sido un error, subestimé la guardia, ¿no? Subestimé el hecho de que era un oftalmólogo joven y dije, no puede ser, si mi médico de toda la vida nunca me comunicó nada. Entonces, obviamente lo primero que hice fue empezar a hacer un peregrinaje prácticamente de consultorios para que alguien me diga que esto no era así. Entonces, todo oftalmólogo que me recomendaran, que me decían que era bueno, yo allí iba. Y recuerdo haber ido a una consulta a una doctora que me recomendaron, que es muy prestigiosa acá en mi ciudad. Fui a su consulta, era la primera vez que yo la veía a ella y ella me veía a mí. Me hizo un fondo de ojos y me dijo que sí, que mi diagnóstico era de maculopatía. Entonces yo le pregunté qué significaba, ¿no? La maculopatía. Y ella me dijo, muy simple, esto es muy simple y muy sencillo. Quiere decir que te vas a quedar ciega. Obviamente que estas palabras no pasaron desapercibidas y me cayó como un balde de agua fría. Realmente nunca pensé que alguien podía darme un diagnóstico de esa manera. Yo había ido a la consulta sola, ya había llegado preocupada, ella percibió la sensación de preocupación. Y sin tener ningún sentido de empatía, y habiendo sido la primera vez que me veía, me dijo estas palabras, te vas a quedar ciega. Realmente me cayó como si fuera una sentencia de muerte, porque yo venía con esas 4 palabras adentro. De ese consultorio salí llorando, la doctora me despidió llorando, y creo haber ido esas 7 cuadras que me quedaba de distancia de la clínica a mi casa con mucha preocupación, con mucha angustia, con mucha tristeza, con mucho dolor. Y obviamente que la maculopatía para mí fue un cambio radical en mi vida. Tuve que aprender a hacer las cosas de otra manera. Se me generaron muchísimas emociones, muchísimas emociones. Hoy en día estamos más conscientes que las emociones nos dan mucha información, aunque todavía no sabemos cómo gestionarlas o cómo comprenderlas o qué información nos vienen a traer. En ese momento, no voy a mentirles, me llené de muchísimo miedo. Era un miedo a la incertidumbre. Y en ese momento que a mí me estaba pasando esto de la maculopatía, también vivía una situación muy particular en mi vida, que era una situación económica muy mala. Estábamos viviendo una situación muy mala económicamente en mi casa, y también me enteraba casi paralelamente que iba a ser mamá. Entonces eran como situaciones muy dispares, ¿no? Por un lado, toda la alegría, toda la emoción de ser mamá de mi primera y única hija, pero por otro lado, toda la angustia y la tristeza por un diagnóstico de salud, con esto que traía aparejado la posibilidad de una ceguera, que hasta ese momento yo no entendía bien de qué se trataba la maculopatía, y obviamente que se me dispararon muchísimas emociones. Y
Y me gustaría explicarles un poco, ¿no? Que las emociones se parecen, obviamente, a como las olas, ¿no? Muchas veces tenemos que aprender a surfearlas porque no sabemos qué nos va a suceder, porque las emociones son como reacciones ante situaciones, ¿no? Ante situaciones que no conocemos muchas veces. Porque somos seres emocionales. Los seres humanos, todos los seres humanos, somos seres emocionales. Y lo que justamente creo que lo que más nos conecta a nuestro ser tiene que ver con esto, con sentirnos muy vulnerables muchas veces. Aunque esté mal visto, porque muchas veces nos dicen que no hay que llorar, que los hombres no lloran, o que no debemos sentir emociones, o que no hay que tener miedo, y realmente todas estas emociones hay que vivirlas, y nos vienen a traer una información. Y las emociones son reacciones entonces psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, lugar, un suceso, un recuerdo importante, como me pasó a mí. Esto me generó la emoción del miedo en principio, y después pasé por un montón de estadios de emociones, pasé por la tristeza, pasé por la angustia, pasé por la culpa, por la frustración, un montón de situaciones que no sabía cómo manejarlas. En ningún consultorio oftalmológico nadie me habló nunca de cómo me debía sentir o cómo me podía sentir, o si nadie tampoco me preguntaba cómo me sentía. Solamente me revisaban los ojos, ¿no? Todo era como físico, y la medicina sigue siendo algo solo biomédico, sin tener en cuenta la emocionalidad del paciente. Algo tan importante que tenemos que recalcar, que la atención a un paciente conlleva a hacernos pensar que estamos tratando a individuos, a personas, a seres emocionales, ¿sí? Y, y estamos como muy acostumbrados solamente a ver, ¿no? Los ojos, el corazón, los pulmones, pero es tan importante el chequeo emocional. Uno puede hacer muchas cosas por su salud, puede ir a hacerse los chequeos anuales que nos recomiendan, puede hacer actividad física, puede tomar los 2 litros de agua, pero si no chequea sus emociones, si no hace el chequeo emocional, muchas veces esto puede traer consecuencias mucho más gravosas que las mismas enfermedades. Puede haber depresión, la gente hasta, si vamos a un extremo, se suicida por no gestionar las emociones. Hoy en día, como les contaba, el tema del bullying. ¿Cuántos niños sufren bullying y terminan suicidados porque no fueron capaces de gestionar sus emociones, porque nadie los escuchó, nadie le prestó la atención necesaria o tampoco pudo expresarlas, ¿no? Porque vivimos como en un mundo en el cual vivimos como pensando que lo racional es lo único importante. Recibimos información, nos capacitamos con conocimientos duros, todos despojados de inteligencia emocional. Ni en la universidad, ni en las capacitaciones, ni en los cursos nos hablan de inteligencia emocional. Todo pareciera que tiene que ver con estos conocimientos del coeficiente intelectual. La realidad es que el 20% de nuestros conocimientos que para ejercer cualquier profesión tiene que ver con lo racional, y el otro 80% tiene que ver con la inteligencia emocional. Miren qué importante que es tener un buen desarrollo de esta inteligencia de la cual nadie, pero nadie nos habla. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Así como se conoce lo que es la inteligencia racional, cuando estudiamos en la universidad, nos capacitamos, hacemos posgrados, siempre hablamos de todo lo que es conocimiento duro, ¿no? La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada, comprendiendo las emociones de uno y comprendiendo las emociones de los demás. Y cuando estamos al servicio, ustedes, que la mayoría son optometristas, ópticos, que están al servicio de un paciente, ¿cuán importante es la inteligencia emocional para su atención? Yo estoy segura que ustedes se capacitan, se perfeccionan y nadie
creo que, no sé si alguno de ustedes puede decirme, haya estudiado algo de inteligencia emocional en algún curso, en alguna capacitación o en la universidad. Pero es sumamente importante desarrollarla. Y algunas de las características que les voy a citar de las personas emocionalmente inteligentes, porque hay personas que innatamente son emocionalmente inteligentes, y después, como toda inteligencia se puede desarrollar, les voy a citar algunas para que las tengan en cuenta, que tal vez se puedan reconocer en ellas también, que tiene que ver con poseer suficiente grado de autoestima, ser personas positivas, saber dar y recibir, empatía, ¿no? Como primordial la empatía, reconocer los propios sentimientos, ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos, ser capaz también de controlar estos sentimientos, ¿no? De gestionarlos. Hay también una motivación, hay ilusión, hay interés, se tiene valores alternativos y superación en las dificultades y respecto a las frustraciones. Estas son algunas de las características que yo encontré como para darles una pauta de lo que es la inteligencia emocional y que se puede desarrollar y se puede poner al servicio de sus pacientes. A veces uno quiere saber todo como paciente. Yo soy una paciente muy activa y siempre estoy preguntando, ¿no? Cuando empecé con esto de tener maculopatía, me acuerdo que, bueno, cuando ya encontré a mi médico que realmente me hizo sentir cómoda, le pregunté si me podía afectar el otro ojo. Yo en ese momento tenía solamente un ojo afectado, que era el ojo derecho, pero tenía, vamos a decir, un ojo semi-bueno, porque tenía miopía degenerativa, pero no tenía maculopatía, así que con ese me manejaba prácticamente bastante bien. Y él me acuerdo que me dijo que los ojos funcionan como hermanos gemelos siameses. Si uno se enfermó, es posible que el otro también se enferme. Y obviamente que esto a mí me generó un montón, otra vez, de emociones y de incertidumbres y de miedos. Al año y medio del nacimiento de mi hija se me afecta el otro ojo, el ojo izquierdo. Me acuerdo de haberme levantado un día y ver distorsionado. Lo primero que hice, ya conociendo un poco más de la maculopatía, es agarrar una grilla de Amsler, que es una cuadrícula, ¿sí? En la cual tiene un punto en el centro que a 40 centímetros uno puede visualizarlo, y noté que no veía las rayas derechas, estaban todas torcidas. Me asusté. Mi médico me había dado su celular, así que tenía una buena comunicación, lo llamé, me dijo que vaya a la clínica a verlo, y me confirman que mi ojo izquierdo también se había afectado. Otra vez, toda la situación de repetir lo que me había sucedido con el ojo derecho, con la angustia de que ahora eran los dos ojos afectados. Y sí, esto fue como un tsunami. Es un tsunami que te dice, bueno, a partir de ahora todo lo que aprendiste, bueno, ahora hay que empezar de cero y hay que empezar a reconstruirse. No sé si puedo decirles un método para hoy estar aquí hablándoles de esto. No puedo decirles un método de superación. No puedo, digamos, dar una técnica de cómo hacerlo, pero sí sé que hay que tenerse paciencia, que la superación llega, y me di cuenta que la aceptación es un camino y no una meta de llegada. Y sabiendo esto, hay días que me permito estar mal, hay veces que son buenos, y depende de todas las circunstancias y eventos que van sucediendo. Porque como todo ser humano, tengo días buenos y días malos. La maculopatía no es algo que yo pueda dejar en mi casa, sino que me acompaña siempre a donde vaya. No es un accesorio, ojalá lo fuera, pero desde que me levanto me doy cuenta que tengo maculopatía. Cuando voy a trabajar, sé que tengo maculopatía.
Cuando voy a buscar a mi hija al colegio, sé que tengo maculopatía. Entonces se trabaja todos los días. Y las emociones que esto provoca siempre están en uno, siempre están latentes, siempre van a todos lados. Incluso cuando voy a ver al oftalmólogo para hacerme mis revisiones, de mis controles, cuando voy a visitar a mi óptico para que me gradúe nuevamente mis anteojos o renovar mis lentes de contacto, siempre están presentes, a donde vaya. Entonces, como les contaba, fui creando una realidad, porque aparte de ser seres emocionales, seres lingüísticos, somos seres interpretativos. Todo el tiempo estamos interpretando. Y como ven en esta imagen, dos personas que ven un número, pero según desde la óptica que lo ven, uno ve un 9 y el otro ve un 6. Y así somos todos los seres humanos. Por eso, la profesión que ustedes ejercen, la de dar servicio, la de mejorar la calidad de vida de las personas, la de darle bienestar, esa profesión de servicio es sumamente compleja. Porque por un lado está la interpretación de ustedes como profesionales y que se deben decir, bueno, yo me sé todo. Y por otro lado está la óptica o la visión del paciente que va a recibir su servicio. Y qué importante es, ¿no?, la empatía para relacionarse, para que haya una conjunción entre ambas partes para el entendimiento, ¿no?, para que ese servicio sea aprovechado y obtener el beneficio que ambas partes quieren obtener. Y habiéndoles dicho todo esto, si yo les hago una pregunta acerca de si solamente les alcanza a ustedes con sus conocimientos técnicos, sus conocimientos profesionales, con sus competencias respecto a su disciplina, si yo, habiéndole contado esto, les pregunto ahora, ¿les alcanza solamente con saber acerca de estos conocimientos para desarrollar su profesión? ¿Qué me contestarían ustedes? Si quieren, escriban en el chat, pero seguramente algunos me van a decir que sí, que me alcanza, algunos me van a decir que no saben, pero yo les voy a decir que es un rotundo no, porque también es importante tener inteligencia emocional. Hoy en día se requiere inteligencia emocional porque nos habla de las habilidades sociales. Fíjense en ustedes que mi médico, en mi médico de la niñez, me dijo que tenía la visión de una persona de 60 años. Y seguramente que tenía razón, porque era un médico bastante prestigioso, muy jerarquizado, con muchas titulaciones, pero no tuvo ni siquiera ni un poquito de empatía para comunicarme y darse cuenta que yo era una niña de 11 años y que esto a mí me causaba un gran impacto emocional. Entonces, miren qué importante, ¿no?, que es esto del desarrollo de la inteligencia emocional. Mi médico, el que me atendió por muchísimos años, no me pudo dar un diagnóstico. Me dio un papelito diciéndome, bueno, vaya a ver un retinólogo. Una persona que también muy prestigiosa, jerarquizada, dueña de una clínica muy reconocida en mi ciudad. Tampoco se percató de su atención, ¿no? De la calidad de la atención, ni de su servicio, ni de su humanidad, ni de su empatía. La doctora que me dijo que me iba a quedar ciega, sí que tenía maculopatía, sin conocerme, habiéndome visto una sola vez en su vida, también me dio su saber científico. Es cierto, tenía maculopatía y posiblemente pueda llegarme a quedar ciega, no lo sabemos, hasta hoy no pasó, hoy tengo visión periférica. Entonces, como verán, pueden ser personas realmente inteligentes racionalmente, pero toda persona que solamente tenga inteligencia racional, sin inteligencia emocional,
puede volverse un profesional estúpido. Y lo voy a decir con todas las palabras, porque no cabe otra forma de decirlo. A veces hay que tener en cuenta esto que les conté. Están frente a seres emocionales. Lo que ustedes transmiten, la forma en que lo transmiten, las palabras que dicen, causan un impacto en el otro. Y pueden ser mucho más perjudicial que la enfermedad que están tratando. Por eso es importante usar un lenguaje responsable. Voy a pasar a la siguiente imagen. Y a mí me gustaría que se pregunten, ¿no? Para su reflexión, ¿qué servicio están brindando? ¿Qué servicio están brindando a sus pacientes en el día de hoy? Y seguramente muchos me van a decir el mejor servicio. Y yo les pregunto, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo miden? ¿Quién les dice que es el mejor? Y obviamente que yo acá no vengo a cuestionarlos ni a juzgarlos de ninguna manera, pero a mí me llama poderosamente la atención que en las grandes capacitaciones, en los cursos, en la universidad, haya una ausencia muy grande, que es la ausencia de la voz del paciente. La voz del paciente no está en ningún curso que ustedes reciben, en ninguna capacitación, en ninguna universidad. ¿Y quién sabe más de lo que le pasa, de lo que siente, que el propio paciente? Ustedes, obviamente, se capacitan, estudian libros, tienen cursos de actualización, máster, posgrados, titulaciones, y todo tiene que ver con conocimientos duros, ¿no? Con conocimientos respecto a la intelectualidad. Pero pocos reciben conocimientos que tienen que ver con lo emocional, de cómo tratar a una persona, de cómo brindar un servicio. Y esto no se trata de marketing, de cómo vender más. Se trata de entender que frente a ustedes hay un ser humano. Y como les dije, yo no vengo a juzgarlos, sí, desde mi experiencia como paciente, fui recopilando un montón de información de otros pacientes que me fueron contando historias muy parecidas a la mía. La mía no es una historia única, lamentablemente, se repite mucho el lenguaje del médico que no respeta al ser humano como tal, sino que entiende que es una persona que viene, que tiene ojos y que solamente se ve la parte biomédica. Pero no se ve todo lo que es invisible, ¿no? Todo el dolor emocional, todo lo que el bagaje que trae la enfermedad. Nadie nunca a mí me derivó a revisar mis emociones. Nadie me dijo, bueno, estaría bueno que vayas a un psicólogo, a un coach, a alguien que te acompañe, porque es duro recibir noticias como esta. Nadie. Y creo que ni siquiera si hablamos de otras patologías como el cáncer, que son enfermedades mucho más graves, tampoco sé que si no fuera por las asociaciones de pacientes, nadie recomendaría ni siquiera tampoco hacerse gestionar las emociones. Por eso me parece que esta carencia, esta ausencia de voz del paciente, realmente es para pensarlo y reflexionar. Hoy se los traigo como reflexión. Perdona, Analia, ¿me escuchas? Exitoso, ¿sí? ¿Sí? Voy a leer lo que dice Lucía acá. Es sumamente Bien. importante la empatía cuando tratamos con nuestros semejantes, sermos respetuosos con el otro. A diario escucho casos como el tuyo con las personas con las que acompaño en su rehabilitación. Sí, totalmente coincido con Lucía y justamente me pasa de escuchar muchas historias. Yo fui presidente de la Asociación Argentina de Baja Visión por 4 años, soy fundadora de la ONG y obviamente que mi caso no es único, hay un montón de voces que están silenciadas, que hoy tal vez no tengan espacios como yo, que como Roberto me brindó muy amablemente este espacio para comunicar esto, pero sucede y es constante, es una constante. Y es momento de cambiarlo. Y yo por eso estoy tan agradecida que ustedes estén aquí escuchando,
porque sé que a ustedes hoy les va a hacer un clic, o por lo menos se van a llevar una reflexión y van a hacer preguntas, ¿no? Y justamente el coaching es el arte de preguntar. Y esta pregunta que les traigo ahora, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que estuve conversando, y desde la mirada del paciente, ¿no? Qué es un profesional exitoso? Porque muchos tal vez pensarán que tiene que ver con lo económico, con ganar dinero, con el que tiene el mejor auto, la mejor casa, o el que viaja más, o el que se la pasa yendo a congresos internacionales. Y la realidad es que no, que miren lo que se fija un paciente, ¿no? Qué diferencia de criterios. Para un paciente, un profesional exitoso es aquel que escucha, que pone por delante la voz del paciente, teniendo en cuenta que está tratando con personas emocionales y que no todos los seres humanos necesitan las mismas cosas. Y lo sumamente importante, ustedes no pueden utilizar una plantilla de copia y pega para todos los que tenemos maculopatía, porque todos somos diferentes, todos venimos con historias de vidas diferentes. Entonces, realmente, si no hay una escucha activa, si ustedes no, no desarrollan esa escucha de lo que necesita el paciente, ¿cómo lo van a poder ayudar? ¿Cómo le van a mejorar la vida? ¿Cómo le van a dar una mejor calidad de vida? También un profesional exitoso es aquel que emprende su servicio con empatía, comprendiendo que el tener una discapacidad visual no es solo una cuestión física o biomédica, sino también causa dolor, un dolor que es imperceptible, que es invisible, no se percibe porque el dolor emocional está latente ante la pérdida visual y este dolor existe. Por eso muchas personas se les van a poner a llorar en el consultorio, muchas personas van a estar negadas muchas veces a recibir algún tipo de ayuda óptica o ayuda electrónica o lo que ustedes puedan ofrecer. ¿Por qué? Porque tiene que gestionar emociones. Si está triste, si está angustiado, seguramente va a ver la vida con cristales oscuros, porque en ese momento está con una situación emocional que no puede superar y necesita obviamente, ser derivado al especialista adecuado. También es el que utiliza un lenguaje responsable, ¿no? Comunica con asertividad, diciendo la verdad pero sin causar daño. No es necesario decirle a alguien te vas a quedar ciego. Hay muchas formas de dialogar con el paciente. No hace falta emitir los diagnósticos como sentencia de muerte. No hace falta. Entendiendo, obviamente, que las palabras y su lenguaje construirá una realidad, una interpretación hacia el otro. Estamos creando realidad continuamente cuando conversamos. Y esto que les voy a decir ahora es como un resumen, pero tiene que ver cómo quiero que me traten a mí, ¿no? Pónganse en el cartelito en su consultorio de decir, hay que tratar al paciente como a mí me gustaría que me traten. ¿Cómo voy a tratar a un paciente como a mí me gustaría que me traten? Nada más y nada menos. Yo quiero respeto, le doy respeto también a mi paciente. Quiero que me escuchen, tengo que darle escucha también a mi paciente. Me parece que es fundamental, como en todo vínculo y relación humana, tratar al otro como a mí me gustaría que me traten. Y esta última que quiero decirles que tiene que ver con reconocer las cosas que no sé, declarar ignorancia. Y aquí los profesionales se empiezan a poner en crisis, se van a empezar a sentir incómodos porque todos queremos ser el mejor profesional, queremos ser competentes en lo que hacemos. ¿Y cómo vamos a reconocer que no sabemos ante un paciente, ante un cliente? La realidad es que somos seres humanos y no somos infalibles. Hay muchas cosas que se nos escapan de las manos y no sabemos. Y al contrario de lo que ustedes piensan, declarar ignorancia nos empodera, nos da poder. ¿Por qué? Porque nos abre la posibilidad del aprendizaje. Y ante la apertura de esta posibilidad, nos da la posibilidad al cambio. Miren qué importante es reconocer a veces, no sé, no lo sé. Los hace hasta incluso más humanos. Nos pone en una situación de horizontalidad con el paciente. Terminemos con esto de que el médico está por arriba, el óptico está por arriba. No, nadie está por arriba de nada. Esto es un vínculo que se construye.
Tiene que haber un plano de horizontalidad. Hola, Si no, Analia. las relaciones... Sí, Te quiero sí, leer porque esto Roberto. se está transmitiendo en directo por Facebook también. Bien, Y hay gente que está opinando y te quería comentar lo que está diciendo los colegas. Aparte, después también, por favor, lee lo que está diciendo acá Pablo. Dice María de los Ángeles Comiso: los médicos y la empatía, el efecto emocional. Qué bueno escuchar a esta paciente. Todos los días escucho esto de mis pacientes. Podés tener todos los títulos de la tecnología, pero la empatía con el paciente es lo principal. Todos en algún momento somos pacientes, dice María de los Ángeles Comiso desde Resistencia Chaco. Y Ana Lorena, que me imagino que es de Colombia, dice: es la importancia de cómo se da un diagnóstico y el manejo de la patología y saber cómo se explica al paciente. Bueno, agradece Guadalupe, Guadalupe desde México agradece por la transmisión, felicitaciones, y por favor te voy a pedir que puedas leer lo que, bueno, lo voy a leer yo ya que estoy acá. Pablo Re, colega, dice: Analía me acompañó en un tema de salud mío sin saber nada yo del caso de ella, hasta que en un momento le pregunté: ¿cómo me ves vos por este tema? Y ella me dijo: yo no veo. Era como que estaba destinada a mi caso. Adelante, sí, sigue más tranquilo. bien. Gracias por estos comentarios que validan un poco lo que estoy contando, que estoy relatando, y me siento acompañada al saber que es un poco esto que nos está pasando y que también podemos cambiar, ¿no? Que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que lo único constante es el cambio. Y si están acá, creo yo que es para aprender, para tener nuevos conocimientos, para abrirse a nuevas posibilidades, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Es una frase que siempre me decía mi mamá y capaz que ustedes también la han escuchado en su casa: nadie sabe sabiendo. Entonces, declararse ignorante y ponerse en un plano de igualdad con el paciente es lo mejor que podemos hacer para construir un vínculo sano, un vínculo productivo para ambas partes. No todo se trata de dinero. Están trabajando con personas, no con cosas. Me gustaría preguntarles también para que se lleven como reflexión, respecto a esto que les decía último, declarar la ignorancia, ¿no? Cuando una persona cree que lo sabe todo, ¿ustedes qué creen? ¿Puede aprender? Alguien que se las sabe todas no está abierta a aprender, porque cree que se lo sabe todo. Si lo sabe todo, como creían estos 3 médicos que indiqué en mi relato, ¿no? No están abiertos a escuchar, no están abiertos a aprender. Y si no están abiertos a aprender, no quieren hacer ningún cambio. Piensen ¿cuándo fue la última vez que se declararon ignorante en algo? Porque todo el tiempo estamos, por suerte, aprendiendo cosas, todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que te declaraste ignorante? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando decidiste hacerlo? No se terminó el mundo. No se terminó el mundo. Yo prefiero realmente como paciente un médico que me diga: mira, no lo sé, no sé cómo manejar esta situación. Si alguien se te pone a llorar en el consultorio, no puedes seguir hablando como si no hubiera pasado nada y decirle: bueno, sí, tu situación es que no te vas a quedar ciega, y te da una palmadita en la espalda y te despacha como si nada. No sé, tengo que derivar, tengo que hacer la derivación adecuada. ¿A quién? Al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, al que necesite esa persona, al rehabilitador visual, a quien necesite. Pero no lo dejen sin ofertar. Aprendan, estén abiertos al aprendizaje, al escuchar, a la empatía, a la inteligencia emocional sobre todo. Ahora en este momento le voy a decir a Roberto si podemos ver el video que les tengo para acompañar lo que les estoy contando, que va a resumir un poco de lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Roberto, no sé si me estás escuchando. Perfecto. Antes quiero comentar, Entonces quiero leer un comentario de Facebook de Ana Lilia Muñoz, una optómetra de México justamente, que dice: totalmente de acuerdo, hay optometristas y oftalmólogos que carecen de todo el tacto y conciencia de cómo informarle a los pacientes,
y hasta pareciera que quieren terminar de arruinar las esperanzas a un posible tratamiento. Bien lo dice la frase, diagnóstico no es sentencia. Saludos nuevamente, dice Ana Lilia Muñoz. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, esto que estuvimos hablando, ¿no? ¿Por qué dar una sentencia de muerte? En mi caso era maculopatía, no significaba que me iba a morir, no significaba que me iba a quedar ciega, y a veces la falta, ¿no?, de empatía. Bueno, pasamos a ver el video que va a resumir un poco lo que yo les estaba contando. Video a comentar lo que dice Lucía. Dale. Hoy en las universidades, por ejemplo, en medicina, los alumnos que estudian allí tienen dentro de las asignaturas este tema escucha y trato con el paciente, Universidad Nacional de Rosario. Qué bueno saberlo. Ella también dice, qué bueno que puedas expresarte y poder llegar a darlo a conocer para que tomen conciencia de lo que puedan sentir, lo que pueda sentir el otro. Muchas gracias. Qué bueno este dato, Lucía. Muchas gracias. Me voy a poner en contacto seguramente con esta universidad también. Todos tienen el correo, yo se los mandé a su correo, el email de Analía, se quieren comunicar, también la pueden encontrar en Facebook. Bueno, ellos lo va a decir al final, calculo, pero bueno, de todas maneras no está mal que lo tengan en cuenta. En su correo yo les envié el email de Analía. Bueno, va el video. Perfecto. Esperamos que vaya cargando el video. ¿Están viendo todos el video? Pablo dice que no, pero todos lo estamos viendo bien el video. Parece, algunos dicen que no se puede ver. Ah, bien. Seguimos.
No sé si todos lo han podido, lo han podido bien. Sigamos, por favor. Está perfecto, todos lo ven bien. Seguimos. Bien, ahí veíamos el video que les compartía para la reflexión y es un poco un resumen de todo lo que les estaba diciendo, esto que es invisible para muchos de los que nos tratan como pacientes, los que nos topamos, ¿no? Como pacientes que son los médicos, las enfermeras, los ópticos, ¿m? Las personas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero que a veces no tienen en cuenta todo esto que nos va pasando por dentro, estos pensamientos, estas emociones que se suscitan y que nos hacen humanos y que es importante tener en cuenta que ustedes están tratando y están brindando un servicio a seres emocionales, a seres interpretativos, a seres que sienten. ¿M? Y yo les quiero dejar como última pregunta, si saben cuál es el paciente más valioso. ¿Saben cuál es el paciente más valioso? ¿Alguien sabe? O alguno capaz que piensa que es el que paga la consulta. Ese también es valioso porque obvio, es importante vivir de lo que hacemos. Pero el paciente más valioso es el que nunca se pierde. Ese paciente que siempre vuelve y que nos recomienda. Así que si ustedes tienen esta clase de pacientes, cuídenlos, porque son los que los van a hacer a ustedes profesionales exitosos. Aquí termina mi conferencia y desde ya quiero agradecerles. Y yo les había preguntado al principio, y como diciéndoles si les había gustado, si les pareció interesante este tema, y se los voy a dejar como pregunta también. Me pueden puntuar del 1 al 5, siendo el 5 la mayor nota. Si les gustó esta charla, si les pareció interesante la voz del paciente, representada en este caso por mí, pero hay un montón y ustedes se topan todos los días con uno de ellos. Entonces, si tienen pacientes valiosos, cuídenlos. Muchas gracias y gracias Roberto por esta oportunidad y a todos ustedes por escuchar justamente la voz de un paciente. No sé si tienen preguntas para hacerme.
Gracias a todos. Estoy disponible para todas las consultas que ustedes necesiten hacerme. Como dijo Roberto, les envío mi mail, mis datos de contacto. Bueno, me pueden buscar por Instagram o por Facebook como Vivir con Otra Visión. Este es mi nombre en Instagram y también en Facebook, me pueden encontrar allí. Y bueno, esta es una experiencia de vida que me gusta compartirla con todos ustedes y tal vez a algunos les pareció interesantes, a otros tal vez no, pero bueno, esta es mi visión acerca de lo que yo siento desde el rol de paciente que me ha tocado y por estar también acompañando a otras personas que como yo han tenido un sentir parecido. Roberto, ¿andás por ahí? Dice Brenda Palomares de México. Me tengo que ir, agradezco la invitación, es un tema que vale mucho la pena. Aprender a ser un poco más empáticos. Gracias por compartir nuestra experiencia en el día, no debe ser fácil, gracias. Bueno, los demás también ponen gracias por compartir, y acá en Facebook también pone Ana Lilia Muñoz de México, me encantó, muchas felicidades de verdad. Le pongo un 5 porque es lo máximo, por mí le pongo 10. Dice Julieta de Colombia, excelente. María de los Ángeles, permiso de Argentina, pone excelente, muchas gracias, sos un 10. Gracias por tus aportes, y a mí me está costando seguir hablando, Analía, me mataste, ya que yo soy medio duro con estas cosas, no participo mucho en las charlas de hoy, estoy permanentemente atento, pero no estoy a veces escuchando las charlas así como el público, y me encantó, me hiciste emocionar y nada. Creo que estoy hablando Bueno, por todos los que estuvieron escuchándote, tanto acá como en Facebook, hubo muchos en Facebook, y bueno, qué bueno que pudimos hacer juntos un pequeño aporte a poder hacer mejores profesionales. gracias Roberto, gracias por la oportunidad de darme este espacio y bueno, obviamente agradeciendo a todos los que estuvieron presentes y por haber mostrado interés por esta conferencia, que es solamente la voz de alguien que cumple el rol de estar enfrente de ustedes todos los días. Mandan un correo a iteconline@gmail, y le damos acceso a la conferencia. También va a estar en YouTube disponible una vez que la procesemos, y a los que están aquí, si la quieren volver a ver o la quieren guardar, en algunos días les vamos a avisar, va a estar disponible para que puedan descargarla y guardarla en su computadora. De mi parte nada más, agradecerte, Analía. ¿Tu correo, nos puedes decir tu correo? Gracias Roberto. Sí, mi correo es analia-cantero@yahoo.com.ar. Igual se los pueden pedir a Roberto que él se los va a facilitar seguro. Analia-cantero@yahoo.com.ar. Perfecto, exactamente. Como hacemos siempre, yo aplaudo en nombre de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, a ustedes, Analia. los aplaudo a ustedes también por venir. Gracias, Tu saludo muy final. amable. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.